Hola, hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a las actividades de la tarde del primer día de nuestro congreso. La verdad estamos muy contentos y entusiasmados con los resultados de la primera mañana. La respuesta ha sido por encima de lo que esperábamos, entonces eso es bueno porque cambiamos la estrategia de cómo diseñamos el congreso. Vamos a iniciar las actividades de la tarde con una conferencia por parte de la doctora Alma Rosa Marroquín. De verdad, Alma Rosa, mil gracias por aceptar la invitación. Como bien sabes, bienvenida a esta que es tu casa y gracias por el apoyo. Entonces, quizás sin mayor preámbulo, vamos a presentar una semblanza de Alma Rosa y con eso iniciamos su ponencia. Corre semblanza, por favor. Alma Rosa Marroquín Escamilla es secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud de Nuevo León. Ha ocupado cargos de dirección en diversas instituciones hospitalarias y es profesora en el TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es médica con especialidad en pediatría por la UANL. Tiene un doctorado de medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y por la UANL, así como una maestría en alta dirección como secretaria de Salud Estatal. Ha liderado iniciativas clave, como la estrategia de vacunación transfronteriza, que benefició a más de 280,000 neoloneses. Demos la bienvenida a Alma Rosa Marroquín Escamilla. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Y bien, pues creo que sí me puedo mover, entonces voy a platicarles un poco desde este lado, cómo estamos abordando desde el sistema de salud estatal esta garantía que tienen todas las personas y este derecho de una alimentación saludable. Nosotros cuando llegamos a esta administración, una de las grandes problemáticas es que no contábamos con información. Les decía yo, ¿cuál es el indicador de sobrepeso y obesidad para niñas, para adolescentes, para adultos? Al menos los que llegan con nosotros a los servicios estatales de salud, y no había nada, porque los médicos no registraban el sobrepeso y la obesidad como un problema. Es más, ni siquiera había básculas en los centros de salud, entonces fue algo como empezar desde cero. Y bueno, el 80% de nuestras unidades médicas cuenta con un equipo de cómputo y al menos hacen una intervención de historia clínica, que ya es una historia clínica estandarizada para primer nivel, y entonces le tuvimos que poner que no pueden avanzar en el sistema si no consignan el peso, la talla, el índice de masa corporal. Y con esto tener una idea, aunque ya seguramente abordaron el tema del diagnóstico nutricio, no necesariamente estará basado ya en el futuro en el peso y la talla, pero sí es un primer indicador o es un primer punto en el que podemos reflexionar e identificar los casos de riesgo. Y bueno, pues les voy a platicar un poco de que, bueno, pues esto seguramente ya lo vimos, que es la causa de enfermedades crónicas no transmisibles, que hay muchos factores complejos, algunos de ellos están aquí presentados, el tema de la alimentación es uno, pero bueno, pues como seguramente ustedes saben mejor que yo, la glucosa es la sustancia de las más adictivas y el que un niño joven o adulto crezca con esta adicción, pues es muy difícil cambiar esta cultura, porque no solamente se trata de fuerza de voluntad, sino de un entorno social difícil por el que se enfrentan nuestros ciudadanos en cualquier etapa de la vida, en una ciudad como es la nuestra, con un área metropolitana tan grande, con una cantidad de opciones no saludables disponibles al acceso inmediato, y bueno, con esta gratificación inmediata que nos representa el consumo de glucosa. Entonces el entorno, los factores genéticos, los psicosociales, todos ellos nos llevan al escenario que hoy veíamos o que hoy vemos en el estado de Nuevo León, donde a pesar de que Nuevo León tiene la esperanza de vida más alta en el país de 77.7 años, yo estoy convencida que esto se da porque
tenemos un sistema de salud fuerte y no necesariamente, digamos que un sistema público. Tenemos mucha participación del sector privado, tenemos grandes instituciones formadoras de recurso humano y tenemos centros de salud que reciben a la población de todos los niveles en el estado, digamos, de los niveles socioeconómicos, culturales, y tenemos, positiva o negativamente como lo queramos ver, consultorios adyacentes a farmacias, similares, etcétera, que de alguna manera brindan orientación médica y atención en cada rincón. Entonces, volteamos y a una cuadra ya hay una farmacia con un médico ahí, ya hay un acceso importante, cosa que no sucede en otros estados. Por eso les digo, tenemos que capitalizar toda esta oferta que tenemos en materia de salud, y el que tengamos una esperanza de vida de 77.7 años no significa una calidad de vida. Y vemos hoy que las causas de muerte a partir de los 40 años, después de las agresiones y los homicidios, pues lo representa la enfermedad cardiovascular a los 40 años, que podríamos pensar que estarían presentándose más muertes por tumores o por otro tipo de causas, y la enfermedad cardiovascular inicia a edad muy temprana. Es por eso que tenemos que tener esta visión multidimensional y no solamente pensar cómo reducir o cambiar la cultura, sino cómo tengo que impactar en los diferentes ambientes, en los distintos escenarios, porque esta oleada de comida y de factores estresantes y de sedentarismo, y luego este factor genético que se suma, pues ya nos rebasó. Y como todos desde nuestras trincheras tenemos que actuar para, empezando por esta primera etapa, detenerlo, porque ya decir revertirlo pues sería guau, pero poder detener este incremento y bueno, generar estos entornos que faciliten y promuevan las elecciones. Pero las elecciones, yo siempre les digo, porque nuestro gran programa desde el gobierno del estado se llama Cuidar tu Salud. Y cuidar tu salud, les decía yo, es porque todos tenemos que cuidar nuestra salud. Y desde que nos despertamos en la mañana empezamos a tomar decisiones. Me despierto, realizo algo de ejercicio, voy a tomar o consumir suficiente cantidad de agua, cómo me voy a alimentar, etcétera. Y las personas, porque yo lo veo en mi entorno cercano, no saben del impacto real del consumo de ciertos alimentos, y algunos de ellos los consideran saludables. Hablamos, por ejemplo, de los yogurts altos en calorías y en azúcares añadidos, y como dice yogur, pues ya lo consideran saludable. Entonces, y así muchas cosas que tenemos que replantear y reeducar. ¿Qué es lo que pasa en Nuevo León? Y esta es la estadística. Nosotros hicimos el análisis a través de una encuesta de salud y nutrición específica para el estado de Nuevo León. Y lo hicimos en el 2022 y recién obtuvimos los resultados de 2024. No se alcanza a ver el indicador, pero lo pueden ver en las barras de la izquierda, el peso bajo. También tenemos personas con desnutrición, peso bajo, talla baja, lo que llamamos emaciación. Subió el peso bajo de 2.5 a 4.9, la talla baja oscila entre el 10 y el 11%, no varió demasiado, pero el tema de emaciación, la pobreza extrema, seguramente se debe a la alta movilidad, porque recibimos cada año a 150,000 migrantes en nuestro estado y seguramente tiene un impacto en estos datos. Pero podemos ver que en niños menores de 5 años, el sobrepeso y la obesidad en los últimos 2 años, en niños menores de 5 años, imagínense en esta primera etapa de su vida, de 5.6 se incrementó al 9%. Casi podemos decir que 1 de cada 10 niños menores de 5 años ya presenta sobrepeso u obesidad. Y esto pues totalmente o seguramente se debe a factores ambientales, al tipo de alimentación que se brinda en la familia, en los ambientes escolares, etcétera. Si nos vamos a los grupos de 5 a 11 años, pues ya la estadística realmente es alarmante,
cómo vemos que la prevalencia de sobrepeso y obesidad del 2022 al 24 se incrementó del 34 al 38%. En mujeres levemente disminuyó de 36.9 a 33.7 y en hombres se incrementó de 31.8 a 41.9, o sea, 10 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros niños de edad escolar no están realizando ejercicio, no están teniendo una alimentación saludable, están viviendo otros factores que están generando este incremento significativo, y aquí podemos decir que 4 de cada 10 niños y entre 3 y 4 de cada 10 niñas de entre 5 y 11 años. Imagínense en esta etapa de aprendizaje, donde son como unas esponjas que absorben toda la información, donde deben de estar concentrados en su desarrollo, en su actividad física, en su crecimiento, pues están ahora sí que viviendo una vida sedentaria con los videojuegos y con todas estos distractores que no nos permiten que el niño pueda disfrutar de esta etapa tan importante de su vida, y que bueno, pues nos va a generar desgaste de huesos y articulaciones, enfermedades crónicas de aparición muy temprana. Y los que son endocrinólogos, que tienen saturadísima su consulta desde los pediatras, ya vemos niños con resistencia a la insulina, con diabetes tipo 2, cosa que no veíamos hace 20 y hace 30 años. Si nos vamos a los adolescentes de entre 12 y 19 años, ya la prevalencia de sobrepeso y obesidad de 47.3 se incrementó a 48.8, la mitad. En mujeres 50% y en hombres pues de 44.6, al igual que en los niños de edad escolar. En los adolescentes se incrementó, en este caso pues cerca de 4 puntos porcentuales. Si nos vamos a los adultos, pues el tema del sobrepeso se mantiene entre los 2 años. Y bueno, ya el diagnóstico de obesidad, como lo conocemos, se incrementa del 41 al 44.2%. Así vemos la prevalencia de obesidad abdominal entre las personas mayores de 20 años, considerando obesidad abdominal la circunferencia de más de 80 centímetros en las mujeres y más de 90 centímetros en los hombres. ¿Cómo lo vemos? En esta encuesta 2024, de los 20 a los 29 años, el 64% con obesidad abdominal, y va subiendo hasta que en el grupo de 40 a 49 años el 92.8% ya tiene obesidad abdominal. Eso significa pues 9 de cada 10, sencillamente, de los adultos jóvenes que son que están en su plena etapa productiva, que están trabajando, que se están desarrollando, que están aportando a su estado, a su país, a su familia, a la sociedad. Y entonces, ¿cómo esto nos va a impactar? Nos está impactando, pero nos va a impactar en muchos aspectos, desde la toma de decisiones hasta pues la propia vida que tenga esta persona saludable, en la que pueda compartir sus conocimientos, su experiencia y su aportación a la sociedad. Y así lo vemos que 85 oscilan entre el 80 y el 90% a partir de los 30 años, y creo que este es un dato que nos debe de alarmar. Y bueno, pues si juntamos algunos de los factores, pues la prevalencia de obesidad abdominal la teníamos en 83.4, bajó a 81.6, pues podríamos decir que buscamos un resultado favorable, pero en general el panorama es bastante catastrófico en cuanto a los datos iniciales. Si a ello le sumamos que las personas acudimos, como lo decía, a los consultorios adyacentes a farmacias para una consulta de atención rápida, no nos hacemos nuestras evaluaciones anuales, no tenemos un compromiso y una corresponsabilidad con nuestra salud, pues creo que esto puede tener consecuencias ya de corto, mediano y largo plazo. Y bueno, pues es más o menos lo que mencionábamos. La combinación de sobrepeso y obesidad en adolescentes
alcanza el 48.8%, o sea, la mitad de ellos, y de los adultos, pues del 80% de personas con exceso de peso. En la Secretaría de Salud tenemos varios programas. Desde antes del inicio de esta administración contábamos con algo que se llama ficha evolutiva, y entonces a los niños de edad escolar, desde preescolar, primaria y secundaria, se les ha hecho por años una evaluación médica sencilla donde identificamos factores de riesgo. Seguramente el impacto en el cambio de hábitos no ha sido el suficiente, puesto que tenemos estos resultados, pero sí logramos identificar niños con algunos problemas médicos, de salud física, de problemas visuales, auditivos, dentales, esqueléticos, de salud mental, entre otras cosas. Pero teníamos un grave problema, y es que no había una regulación que estableciera algún tipo de sanción o intervención ya más, digamos, definitiva en los planteles o en los lugares para la venta de alimentos que conocemos como chatarra. Y entonces decíamos, bueno, no existe una legislación, porque desde la Secretaría de Salud no podemos hacer gran cosa más que promover estilos de vida saludable. Vamos a hacer algo, porque ni siquiera en los servicios de salud teníamos médicos o el equipo integral para la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Entonces lanzamos la estrategia Cuida tu Salud, estás a tiempo, donde pues bueno, consideramos que en todos los momentos de la vida se puede intervenir y se puede revertir este proceso, el cambio de hábitos y de cultura, de la alimentación, el bienestar integral, la reeducación alimentaria. Buscamos la prevención, diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y la obesidad para finalmente mejorar la calidad de vida. Y entonces pues no teníamos tampoco nutriólogos, y bueno, pues nos dimos a la tarea de contratar nutriólogos. Ahorita tenemos 13 centros de salud en el área metropolitana, nos faltan muchos más. Estamos abordando el tema a través de telemedicina y buscando otras estrategias, y generamos 2 unidades que son las que están ahí en naranjita, la unidad M Nueva Morelos y M Terminal, que bueno, aquí están todos los horarios, etcétera, pero esas 2 unidades son unidades de salud con equipos de atención multidisciplinaria y pues especializados en el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. ¿Qué buscamos? Que tuvieran las personas que ya habían tomado una decisión, que se diagnosticaban en los centros de salud, que pudiésemos ofrecerles algo dentro de nuestros servicios estatales. Y bueno, en estas unidades contamos con médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, activadores físicos, y establecen un plan de intervención para cada uno de los pacientes que llegan. Cambiamos el horario, en vez de lunes a viernes, estamos de martes a sábado para darles posibilidad a los pacientes que no puedan ir entre semana. Y bueno, esa sería como la primera parte de un primer contacto. Tenemos un centro especializado en la UNEM Pediátrica que está ubicada en la Colonia Independencia, para la prevención, también diagnóstico y tratamiento de la obesidad, que cuenta con el mismo grupo de expertos, además cuenta con endocrinólogo pediatra, y bueno, la atención en el Hospital Regional Materno Infantil y en el Hospital Metropolitano, donde también ya se implementó toda esta estrategia de seguimiento nutricional y una clínica bariátrica donde hemos realizado de forma incipiente 2 cirugías bariátricas para los pacientes que han cumplido con todos los protocolos. No queremos ofertarla para que no se convierta en un tema de, pues ya, porque ahorita ya la demanda es, no me quieren operar, y todos buscan esa opción como sencilla y rápida, sin identificar todos los riesgos que conllevan a una cirugía de esta naturaleza. Y bueno, lo que les decía, en la UNEM Pediátrica, además de pediatras, tenemos endocrinólogos, nutriólogos, psicólogos. Y bueno, ¿qué pasa?
que llegan los pacientes, que estamos llegando a un universo muy pequeño. La Secretaría de Salud, a través de los servicios estatales de salud, llega a un universo del 30% de la población. Si no lo hace el IMSS, el ISSSTE, los privados, y yo les comentaba cuando sacamos la estrategia Cuida tu Salud, estás a tiempo, que puede llamarse como sea, pero todos debemos de manejar una misma línea, porque entonces la gente se confunde de qué me estás hablando. Ahora vive saludable, vive feliz, ahora todos tenemos como nuestro eslogan, pero lo importante, una es unificar criterios, otra es llegar a los públicos a los que necesitamos llegar y aprender desde muy pequeños a tomar esas decisiones que sean conscientes, y enseñarle a un niño a tomar esas decisiones a veces es más fácil que enseñarle a un adulto. Yo lo digo porque mis hijas, mi marido decía, no, pobrecita, ¿cómo no va a comer eso? Y mi hija en las piñatas iba y me entregaba así como que la bolsa de dulces y todo lo demás, porque ya sabía. Entonces pues se convierte como en un hábito de que estos no me los puedo comer ahorita, en algún momento. Pero pues el papá, ¿cómo? O sea, ¿cómo no le vas a dar chocolate en la mañana si yo lo consumí toda la vida? Entonces el tema de la capacitación, de la educación, de la reeducación y de entender esta dinámica social, que aunque conozcamos la información no necesariamente la podemos implementar de una forma estratégica, dirigida, pues bueno, trae como resultado que existan leyes y que estas leyes se tengan que aplicar para poder de ahí partir para este cambio de cultura. Y desde el 2024 se crea esta Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, donde se priorizan los derechos a la salud, el medio ambiente, el impacto no solamente de los alimentos de este tipo en la salud de las personas, sino de todo el PET y todo el impacto al medio ambiente que tienen los envases, las envolturas, etcétera. El acceso al agua limpia, al agua, pues nosotros tenemos en Nuevo León un problema de falta de agua que afortunadamente se ha ido resolviendo, pero es agua potable. Vamos a muchos otros lugares del país y del mundo y no existe agua que podamos tomar directamente la llave, y nosotros quizás no lo hacemos con mucha frecuencia, pero si la tomamos sabemos que el riesgo es mínimo o nulo, ¿verdad? Y entonces ustedes hablan con el equipo de agua de drenaje, que es un equipo bastante experto y con quienes hemos trabajado, porque aparte generamos una ley que ya será motivo de otra plática, para que la industria utilice agua tratada y que para la comunidad dejemos el agua potable para el consumo humano. Entonces ya generamos esa ley en el estado de Nuevo León, somos pioneros en el país y esperemos que podamos ser más eficientes en utilización de los recursos naturales con los que contamos. Y bueno, hay que priorizar el interés superior de la niñez, y entonces las decisiones al final de cuentas sobre lo que es mejor para los niños, pues las toman los papás, no los propios niños. Entonces ahí es donde este choque cultural, donde a veces buscamos premiar todo el tiempo a nuestros niños y quedar bien con ellos y empatizar, pues a veces nos genera esta oleada de situaciones negativas. Esta ley también busca el fomento a la producción y consumo de alimentos nutritivos, la distribución justa y equitativa, que sean alimentos culturalmente adecuados. Por eso hay menús para el norte del país, para el centro, para el sur, y a través de los bancos de alimentos y de algunas otras estrategias se ha buscado evitar el desperdicio, y aquí en el gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Igualdad, se han aprovechado toneladas y toneladas de alimentos que iban a desperdiciarse para distribuir en las comunidades que así se requieren. Lo que busca también desde el nivel nacional es que se genere esta autosuficiencia, la soberanía en cuanto a la decisión de qué voy a consumir o qué van a consumir los mexicanos y cómo lo van a hacer, y pues que lo que produzco
pues se pueda disponer de ello, de esos productos a bajo costo, y que esto pues nos genere, como les decía, este círculo de eventos positivos. Se establecen estas bases para la participación social en acciones que logren el ejercicio pleno y el derecho a la alimentación. Pues surge del incremento en la prevalencia de enfermedades no transmisibles, del impacto ambiental de los sistemas de alimentación que tenemos ahora. Y bueno, derivado de esta ley, ya sale la Estrategia Nacional Vive Saludable, Vive Feliz, que es la que en este momento, a partir del 25 de febrero que se anuncia, se empieza a implementar en las escuelas. ¿Y por qué en las escuelas? Porque vimos que ya en los niños de edad escolar empezamos a tener indicadores alarmantes de sobrepeso y obesidad, y porque las fotografías que ahorita vamos a ver, pues es lo que observamos cuando hacemos los recorridos y decíamos, si esta escuela, que es de las que levantó la mano y participa con nosotros y en teoría no vende alimentos chatarra, y vamos un día que no es la supervisión y ya está otra vez plagada de todos los vendedores al interior y fuera de ellos. Entonces, la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que yo realmente aplaudo, sé que es perfectible y que puede tener muchas áreas de oportunidad, pero necesitábamos establecer este parteaguas en cómo vemos la alimentación de nuestros hijos, y si no estamos siendo conscientes, pues alguien nos tiene que ayudar a generar esta conciencia y buscar garantizar el bienestar y la salud de nuestras niñas y niños, al menos en el periodo que están en las escuelas. Nuevo León tiene una gran cantidad de escuelas de tiempo completo, ya prácticamente de 8 horas, pero la mayor parte del país están solo 4 horas en las escuelas. Y esas 4 horas consumiendo alimentos que no son los adecuados, o esas 8 horas, como lo quieran ver, imagínense 8 horas consumiendo 2 o 3 alimentos de su día, teniendo acceso a comidas rápidas. Y bueno, pues lo que busca esta estrategia, las líneas de acción, son los hábitos saludables, el que la escuela pueda ser promotora de la salud, que nos permitan entrar a los diferentes sistemas, a las escuelas, a evaluar a los niños. Hacemos evaluaciones de peso y talla, evaluaciones visuales, evaluaciones bucales, va nuestro equipo de odontólogos, damos pláticas de nutrición, se realiza activación física, y bueno, estos hábitos saludables, lo que les decía ahorita, evaluación visual, higiene bucal, actividad, y ya se refieren a donde se tengan que referir o se les da un seguimiento ahí en la escuela. Nos hemos coordinado con el IMSS, con el DIF, por supuesto con la Secretaría de Educación y nosotros como Secretaría de Salud para implementar esta estrategia. Hemos evaluado cerca de 40,000 niños de marzo a la fecha y empezamos a tener los primeros resultados. Sobre todo hay una conciencia de que nuestros niños van a ser revisados y de que alguien nos está supervisando qué le estamos mandando a nuestros hijos a la escuela. Y bueno, las principales acciones en principio es la regulación de los expendios en las escuelas. Después, pues el fomento del consumo de alimentos y bebidas que favorezcan la salud, la garantía de que las escuelas brinden comidas accesibles que tengan un bajo impacto ambiental e implementar la cultura alimentaria. Ustedes saben, y como yo les decía, pues educamos a nuestros niños y a veces esto nos ayuda a educar a la familia. Cuando tuvimos la primer crisis del agua, como en el 86 por ahí, los niños tomaron muy fuerte la estrategia desde las escuelas y entonces llevaban a la casa, no utilices la manguera, no hagas eso. Entonces por eso es que creo que es muy estratégico, muy bien pensado, como les decía, quizás con algunas áreas de oportunidad. En este momento no hay ninguna acción punitiva. Estamos buscando esta implementación y esto es lo que nos marca el programa federal: no utilizar alimentos que tengan sellos de advertencia
ofrecer amplia variedad de leguminosas, de frutas y verduras, privilegiar los ingredientes naturales que no estén procesados. Pueden usarse frutas y verduras congeladas o deshidratadas sin que contengan azúcares, edulcorantes u otros aditivos, y utilizar cereales también sin azúcares añadidos, de preferencias granos enteros y sus derivados integrales. También para los alimentos de origen animal, ofrecer pescado, aves como pavo y pollo sin piel, carne magra, carne asada, horneada y o cocida, los tubérculos sin azúcares, los alimentos como frutas, verduras integrales, también el asegurar la disponibilidad de agua. Esto ya se encontraba en la ley, que todas las escuelas deben de contar con el acceso a agua potable sin la necesidad de que lleven sus botecitos de plástico. Y entonces ellos pueden llevar pues sus vasos especiales y garantizar que sea segura para el consumo humano. Contar con vasos y platos reutilizables, los guisados de verduras, si se trata de productos lácteos, de preferencia que sea a base de leche semidescremada o descremada o también baja en grasas saturadas. Pues evitar las comidas enlatadas, deshidratadas con azúcar o almíbar, evitar el uso de edulcorantes, de grasas saturadas, de cafeína y de cereales de cualquier tipo, aun cuando no contengan ningún tipo de esta señalética de exceso de azúcares o de grasas, etcétera, porque la confusión con los cereales que son de beneficio para los niños pues existe y está latente en todas las familias. Pues buscar que los alimentos estén horneados, al vapor o a la plancha. Y bueno, evitar los alimentos fritos, a veces los alimentos que se cocinan directamente al carbón también tienen otros riesgos para algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Esto es lo que nos ofrece la oferta de productos que se pueden vender en las escuelas o distribuir, no necesariamente en la venta, y algunos productos que sí se pueden ofertar y opciones para las mamás, que es lo más crítico, que las mamás dicen no sé qué darle porque el niño no le gustan los tacos de maíz porque se les hacen fríos y ya no se los quieren comer, no le gusta pues el sándwich, no le gusta integral, entonces resulta muy complicado, pero hay que reeducar y ofrecerles opciones. Hay una página del programa donde vienen ahí formas de preparar alimentos. Buscamos cambiar pues el uso de refrescos por algunas aguas naturales o aguas de frutas sin azúcares añadidos, el uso de frituras por ya sea pepino, jícama y zanahoria o palomitas del maíz, y el uso de dulces por frutas de temporada. Y así para cada opción no saludable hay una opción saludable que podemos consultar en esta página. Y bueno, pues cambiar lo de la izquierda por lo de la derecha. Sí cacahuates, pero directos, sí algunos carbohidratos, pero no los de la pizza o los panecitos, sí algunas entremeses, pero no los chicharrones y los trufles, sí algunas bebidas, pero preferentemente el agua. Y bueno, vemos en las escuelas cómo los niños ya se acostumbraron, pareciera que no, pero son los primeros que al principio hubo mucha resistencia. Ahorita pues como dicen, el hambre nos pega y al final nos comemos lo que nos encontramos cuando tenemos mucha hambre, ¿no? Y entonces empiezan a tener actividad física y entonces ya les ofreces algo y eso es lo que sucede. Y bueno, productos no permitidos, otra vez, las comidas chatarra, las papas fritas, los refrescos, los tacos dorados, hamburguesas, hot dogs. Y bueno, sabemos que todo tiene etiquetas. Dicen las mamás, es que no encuentro nada sin etiquetas.
pues es que los productos naturales no van a tener etiquetas, entonces hay que elegir productos naturales, hay que también enseñarles las raciones, porque luego las mamás les mandan unas loncheras impresionantes a los niños, como si se fueran de vacaciones todo el fin de semana y es para un periodo de media mañana. Entonces ahí es donde hemos estado platicando con ellas, evitar los alimentos que tengan estas, ¿cómo se dice? Estampitas, estos sellos. Y bueno, los no permitidos, ya los vimos, pero así veíamos las escuelas, llenas, saturadas, y entonces el niño no sabía de dónde escoger cuál tipo de alimento, pero todas las ofertas pues eran poco saludables. Y bueno, aquí el gran reto, la colaboración entre los sectores, diseñar los materiales de orientación alimentaria, capacitar al personal docente, porque las maestras, y no sé quién sea maestra aquí, pero en los cajones, abres todos los cajones y están llenos ahí de galletitas y demás. Y vas a las escuelas y el niño no puede comer, pero la maestra sí se sale, sí busca, manda por la comida a la tiendita porque ella se tiene que tomar su refresco y sus taquitos y demás. Entonces es un hábito que sentimos que nos merecemos porque ya trabajamos demasiado. Entonces hay que cambiar esta cultura en las maestras, porque si no lo hacemos con ellas, es como les digo con el doctor que está en el consultorio, pues con sus frituras y su refresco consultando al paciente, pues no, ¿verdad? No es el mejor ejemplo. Y seguir con estas campañas una vez, otra vez y otra vez, porque la promoción de la salud siempre tiene que estar presente y es algo de lo más difícil de lograr. Y yo siempre, desde que llegué a la administración, dije, si logramos bajar un par de puntos porcentuales en esto, ya habremos logrado uno de los grandes objetivos como Secretaría de Salud y como encargada del sistema de salud estatal. Créanme que es algo que nos preocupa y nos ocupa todos los días. Por eso el modelo de gobernanza multinivel, la promoción de la colaboración entre todos los estados, los municipios, las instituciones, el poder darle seguimiento a los lineamientos, pero también hacer las adaptaciones locales para privilegiar el consumo de alimentos que tenemos en la localidad, para pues ver qué otras opciones. Tenemos grandes expertos en Nuevo León que nos pueden aportar ideas que puedan ser de impacto. Las fortalezas es que hay un enfoque sistémico, una visión integral y, como les decía, una intervención estratégica en este grupo de edad que seguramente va a marcar la diferencia. Pero todavía tenemos grandes desafíos, la coordinación entre las instituciones, el consolidar una estructura operativa y todo el mundo preocupado, ¿quién me va a sancionar? Y ahorita estamos haciendo visitas por parte de la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario, básicamente para educar donde se preparan alimentos, que no haya contaminación cruzada, que donde parten el pollo crudo no partan el pollo ya cocido, porque si el crudo estaba contaminado, pues el cocido va a estar contaminado. Que donde partan la fruta cruda, o sea, donde limpian y todo, no partan la fruta cruda, sino que sea en otro lugar, o que limpien y desinfecten todo el área. Ese tipo de contaminaciones son muy frecuentes y pueden generar obviamente brotes, y decíamos, qué riesgo que una estrategia tan importante pueda estar opacada por algún brote de alguna enfermedad y que digan, ya ven, por eso que consuman mejor lo otro, porque antes no se enfermaban de diarrea o de algo así. Impulsar las sinergias con la industria, creo que ese también es otro factor clave. El que la industria pueda generar alimentos saludables y accesibles también es un gran reto que tenemos. La participación de todas y de todos. Yo creo que en Nuevo León tenemos una sociedad que aun cuando tenga todas estas prácticas, al final es consciente, que participa, que se integra y que nos puede ayudar mucho en la implementación. El reconocer la dimensión cultural de la alimentación, porque antes era te sientas y no te levantas hasta que te acabes el último bocado, ¿verdad?, de tu plato. Y entonces el que podamos cambiar esa dimensión cultural de la comida como una recompensa,
creo que es importante y tendremos que poner el foco en eso. El fortalecer, como ya decía, la agricultura local y los beneficios de la biodiversidad alimentaria. Finalmente, pues buscar estos entornos alimentarios, porque el enfoque integral tiene que enfrentar los desafíos globales, la salud pública en principio, con los datos tan alarmantes que les mostraba al inicio de mi presentación, la sostenibilidad ambiental. Es un tema de justicia social que todos tengamos derecho a una alimentación nutritiva, accesible, sana, ¿verdad? Que pueda potenciar lo mejor que tengo para mi desarrollo. Y bueno, que podamos también impulsar esta participación ciudadana. Y sé que es muy poco el tiempo y tenemos mucha información que compartirles, pero sabemos que estas políticas públicas a veces no nos gustan, y mucho menos en el momento que se lanzan, pero es una estrategia más que tenemos a toda la promoción que se hace desde el sector salud. Créanme que fue una gran frustración el decir cómo vamos a impulsar un proyecto hace 3 años de alimentación, de estilos de vida saludable, si ni siquiera teníamos datos reales de lo que sucedía en nuestro estado. Entonces creo que la política pública tiene que ser implementada en el momento como este, que ya estamos en una crisis, pero reevaluada cada cierto tiempo, cada 6 meses, cada año, porque irán cambiando los escenarios, irán cambiando las causas de muerte, las causas de enfermedad, y nos tendremos que adaptar a ello, pero siempre con la participación y la colaboración de los grandes investigadores, de los expertos, de toda la parte clínica y sobre todo de todo el sistema de gobierno a todos los niveles, desde el federal, el estatal, el municipal, y sobre todo el tener esa capacidad de convencimiento a la sociedad. Cada uno de ustedes tiene un impacto. Si son médicos, tienen pacientes; si son maestros, tienen alumnos, pero si somos seres humanos, tenemos una familia, convivimos con alguien, platicamos de algo, y ahí es donde está nuestra intervención. Entre más seamos conscientes nosotros y más prediquemos con el ejemplo, como dicen por ahí, pues seguramente esto va a ser una oleada positiva de efectos que se van a multiplicar en nuestro estado, en nuestro país, y ojalá que en 5 y en 10 años podamos ver estos datos totalmente diferentes. Con esto termino mi presentación y bueno, buscaremos avanzar hacia una sociedad más saludable, más equitativa y hacia un futuro más sostenible. Muchísimas gracias. ¿Me siento? Bueno. ¿Acá? Tenemos un espacio para preguntas, tanto de la audiencia, allá al fondo, y luego acá, Omar. Sí, primero, buenas tardes, doctora. Gracias. Me da mucho gusto que esté aquí en el Tecnológico y felicitarla por su labor que ha hecho aquí en Nuevo León. Mi aportación sería más para apoyar las decisiones del cambio de alimentación hacia los niños. Yo sé que la alimentación es muy importante para lo que, como tenemos ahora el Congreso, de prevenir la obesidad. Decirle a las familias que cambien esa alimentación, pues es una muy buena idea, pero muchas veces es difícil. Hay muchos factores. La mayoría de las madres, ahora de las mamás y los papás, trabajan. El transportarse, por ejemplo, tenemos problemas de transporte, sí. Esperan 1 hora, llegan a 2 horas para llegar a su trabajo, de regreso es lo mismo. Entonces, por decir, hacerle un lonchecito a los niños de una ensalada de pollo que lleva mucho tiempo en lo que lo hacen, pues es difícil. Entonces, por eso yo pienso, los papás, los que hemos sido papás, y es más fácil, pues ten dinero y cómprate algo. Ahora, ok, implementar eso en las escuelas. También tenemos una cierta, que lo que vayan a vender dentro de la escuela esté bien, que no esté bien. Ustedes dicen que lo están checando, pero en realidad pues es difícil. Entonces, ¿cuál es mi aportación? Hay empresas que ya están dedicadas de mucho tiempo, que venden productos de comida rápida,
que lo hacen en calidad fría, vienen empaquetada, vienen con calidad. Entonces, ¿qué le pareciera si hubiera un convenio, por decir con empresas, por decir con OXXO, FEMSA, que hicieran un OXXO escolar en cada escuela, que haya un convenio, o Super 7, vaya? Entonces, eso ayudaría mucho a los padres de familia, eso ayudaría también a tener una alimentación que fuera para todos igual. Y yo, vaya, es como una aportación, nos damos una idea, hacer convenios, ya lo técnico pues ya sería diferente, pero se eliminarían muchas cosas, ayudaríamos a los padres de familia, y yo creo que así atacaríamos muy bien la nueva alimentación para que los niños se alimenten bien. Esa es mi aportación, ¿verdad? Y espero que ideas como estas, que ayudemos también al gobierno, que no nada más esperemos de ustedes que nos den una solución, que aportemos para que nuestros niños de Nuevo León salgan adelante siempre. Es todo. Muchas gracias. Realmente hay 5,000 escuelas en Nuevo León públicas, más todas las privadas. Creo que las privadas, muchas de ellas ya habían hecho un esfuerzo desde hace años en garantizar y en cuidar mucho la alimentación de sus alumnos. No todas, pero creo que se puede ir avanzando. Tenemos escuelas públicas en todos los niveles, y una servidora ha tenido la oportunidad de visitarlas, y hay escuelas en las que sí tienen esa posibilidad los niños de adquirir y de comprar, y hay otras en las que no se vende nada porque los niños lo que llevan de casa es la única opción que tienen, particularmente en las áreas rurales. Y tenemos todavía escuelas en las áreas rurales que tienen 2 o 3 salones y un maestro para primero y segundo, todavía tenemos eso en Nuevo León. Entonces, es el poder dirigir estrategias de forma muy bien estructuradas hacia un sector y luego hacia otro de acuerdo a las necesidades, y creo que es muy positivo que la industria ya esté pensando en este cambio también de qué va a ofertar a la ciudadanía. Y yo platicaba con algunos empresarios y me decía, es que si le quito el sodio no lo van a comprar, y si le quito otra sustancia, pues otro aditivo no les va a gustar, y el colorante, pues sí, pero el daño que se está generando al sistema, o sea, a un sistema, un ecosistema estatal y nacional es muy fuerte. Y bueno, todos, hay gente que dice, bueno, pues tú te comes piedras y no pasa nada, pero hay personas que somos mucho más sensibles, y entonces el poder tener esa oferta variada de alimentos que no contengan tantos sellos, tantas etiquetas, y que sí los pueda consumir libres, pues sería una maravillosa alternativa para muchos. Entonces creo que tomamos ahí la propuesta y lo platicamos con los empresarios. Gracias, Alma Rosa. Antes de pasarle el micrófono a Omar, y sé que hay otras iniciativas, o sea, de verdad, gracias por compartir esta iniciativa, porque es lo que se tiene que hacer: un diagnóstico, una estrategia, una implementación. Por supuesto que es difícil y complicado, pero a la larga que se evalúe, vamos a tener una comparación completamente diferente que si no se hubiera hecho esta iniciativa. Y fíjate nada más que importante lo que señalas, porque cuando empezamos nosotros con este diagnóstico, pensábamos que en las áreas rurales no íbamos a ver sobrepeso y obesidad, y vemos los dos extremos, ¿verdad? Desnutrición, sobrepeso y obesidad, y muy poquitos niños en su rango normal, digamos, o adecuado. Entonces, ¿por qué niños que en teoría no tienen tanto acceso? Porque hay otros factores ambientales, el estrés en la familia, muchas dinámicas complejas, y es una forma de compensar otras deficiencias que tienen de afecto, su autoestima, muchos otros factores sociales que influyen en ese sobrepeso y esa obesidad, no necesariamente el acceso a alimentos chatarra. Confirmas lo que hemos estado diciendo, que el problema de la obesidad es multifactorial. Algunos que ya identificamos y otros que todavía nos faltan por identificar. Omar. Muchas gracias por la presentación.
Coincido que es muy importante conocer este diagnóstico que tenemos del estado de nuestra población, de nosotros. Ya con estas iniciativas tomadas, ¿nos pudiera comentar un poco más acerca de la estrategia de seguimiento? ¿Hay algo implementado? ¿Habrá zonas? ¿Qué es lo que se planea hacer al menos por parte del Estado para poder asegurar cuál viene siendo este impacto en el tiempo de las iniciativas? Sí, justo ahorita comentaba con Marco que desde el gobierno del Estado hay una visión general desde la Secretaría de Salud de del problema, y luego viene la implementación. La implementación es a través de múltiples actores, o sea, tenemos la Secretaría de Educación en este caso, el DIF, el IMSS, el ISSSTE, los proveedores de servicios, los servicios estatales de salud, que son diferentes de la Secretaría de Salud, los hospitales, los centros de salud, pero tenemos que involucrar a los consultorios adyacentes a farmacias, que han crecido considerablemente, tenemos que involucrar a las universidades, a los investigadores, a ustedes, para que nos estén compartiendo qué pudiese ser de beneficio para el Estado, pero además tenemos al Consejo Nuevo León, por aquí nos acompaña, y entonces Consejo Nuevo León nos hace tiene esta visión externa de las políticas públicas que estás haciendo, que está impactando y que no está impactando. Muchos estados no lo tienen, y el que nosotros nos hagamos acompañar de este consejo nos permite que otros visores, otros expertos desde fuera nos digan, se me hace que por aquí vas bien y por aquí no, aquí tienes que retroceder o busca implementar. Tienen un análisis muy bien estructurado, también con protocolos de investigación, pero sobre todo nosotros desde que entramos decíamos, ¿de dónde tomamos datos? Y por eso la encuesta nacional de salud y nutrición dijimos, queremos solamente para Nuevo León. Ya tenemos 2022, 2024, este año lo vamos a dejar, vamos a ver el proceso de implementación, estamos considerando igual 2026 y así estarlo haciendo cada 2 años. Hay varios grupos que hacen encuestas mucho más pequeñas, y esta encuesta de salud y nutrición no es solo para sobrepeso y obesidad, hay muchos otros indicadores que evaluamos, neurodesarrollo, el temas de medio ambiente, intoxicación por plomo, etcétera, etcétera. Entonces, en primera infancia, lactancia materna, pero hay muchos otros temas que evaluamos. Entonces, que nos evalúan y luego ya solamente nos muestran los resultados, es algo que ya tenemos que está probado a lo largo del tiempo que la encuesta es representativa. Entonces, creo que el estar midiendo y tener muchos observadores externos a nosotros nos permite tener esa garantía de que la estrategia funciona. Pero también creo que el que salgamos a calle y vayamos a las escuelas y a las casas, y créanme que en esta administración he tenido esa oportunidad que al principio todo el mundo decía, ¿y qué hace la Secretaría de Salud allá en el pueblo, verdad? Porque no estaban acostumbrados a que fuera a los centros de salud y a las casas y que anduviesen los recorridos con el dengue, pero te permite ver lo que sucede realmente en el Estado, en todos los sectores. Y entonces ya sabes, en este sector tenemos esta problemática y en este otro quizás el tema más de adicciones y acá más el tema más de obesidad y acá más. Y entonces vas enfocando y redirigiendo las estrategias. Creo que la participación ciudadana también es importante porque las personas nos comparten sus inquietudes y también qué les está doliendo, qué les preocupa, qué hay en sus localidades y eso pues también nos permite instrumentar. Por otro lado, empezamos a trabajar en la estrategia de credencializar a las personas no derechohabientes. Entonces, el gran proyecto del gobierno se llama Cuidar tu Salud, en materia de salud. Y decíamos, tenemos 1.7 millones de personas que no tienen ni IMSS ni ISSSTE y que no sabemos quiénes son, ni dónde están, ni qué edades tienen, ni en qué municipio viven, y entonces compramos vacunas y las llevamos y en un lugar se caducan y en otro faltan, y toda la estrategia estaba como totalmente desorganizada.
Ahora tenemos ese conocimiento porque ya llevamos 1.2 millones de personas registradas. Sabemos dónde viven, qué edades tienen. Tenemos muchos datos que podemos analizar y dirigir las estrategias mucho más enfocadas a cada sector del Estado. Pero bueno, pues es como una primera parte del proyecto. Ya nos quedan 2 años y medio, ya estamos en la cuenta regresiva y queremos como avanzar mucho en estas estrategias en este periodo que todavía nos resta de la administración, pero estamos seguros que si los dejamos como políticas públicas bien fundamentadas, que se queden establecidos en la ley estatal de que lo que sí está funcionando pueda tener esa continuidad, y para ello los ciudadanos, el Consejo Nuevo León, los investigadores pueden tener un peso muy fuerte en la sociedad. Eso permitirá que continúe lo que se ha hecho bien. Gracias. Igual antes de pasarle la pregunta a Héctor, ahorita que mencionaste que los industriales dicen, es que si le quito este ingrediente y este no lo comen, y luego dices los investigadores, bueno, ahí se juntamos los actores, puedes generar un producto que lo modifiques y tenga el impacto que quieres. De nueva cuenta, todos los actores tienen que formar parte. Héctor. Gracias, buenas tardes. Gracias por la presentación, muy ilustrativa, y voy a regresar a algo que estaban mencionando en este último bloque de discusión. El lema ya lo conocemos, incluso del Coneval, que lo que no se mide no se puede mejorar, y estamos creo que en la misma línea. Pero regresando al comentario de Marco, en la presentación, y uno de los retos que puso era la sinergia con la industria alimentaria. Lo hemos mucho satanizado, cómo es que la industria alimentaria va a participar en la definición de la política pública. Pero Marco acaba de mencionar algo, a mí me brincó en primera instancia, sí, pero Marco mencionó algo relevante y esa era mi pregunta. ¿Cómo estamos pensando estas sinergias de la industria alimentaria en la política pública? Porque, como digo, lo hemos satanizado mucho, pero si no identificamos a todos los actores y si no los reconocemos, entonces no estamos midiendo bien. Y la industria alimentaria pues es un actor relevante en este tema, pero además genera empleos, claro, impulsa la economía, entre otras cosas. Sí, creo que ese es como, digamos, el reto. Una vez que logramos ya impactar en este cambio de conciencia, cambio de cultura y todo lo que ya mencionamos, otro de los grandes retos, como cuando hablamos de medio ambiente, ¿verdad?, que es el mismo, o te quitas las empresas o te quedas sin trabajo y puedes combatir un poco el tema de la contaminación, como todos somos actores importantes en este gran ecosistema. Y Marco ya lo mencionó, o sea, pues la industria tendrá que buscar a estos investigadores que generen estos productos alimentarios que sean accesibles, que estén seguros y que además pues disponibles en todo el estado, como lo ha hecho a lo largo de los años con los productos que tiene. Estoy segura que van a trabajar en empezar a modificar, y antes pues veíamos muchos sellos y no le hacíamos caso, pero creo que cada vez más los sellos y las etiquetas nos van haciendo más sensibles a entender qué es lo que estoy consumiendo. Y eso pues también tiene que aprender la industria a cómo generar un satisfactor en un alimento sin que contenga estos sellos. Al final de cuentas creo que es un trabajo colaborativo que definitivamente ante una gran oportunidad como la que se está presentando ahorita de cambiar todos estos paradigmas que existían, podemos desarrollar grandes estrategias en todas las áreas. Nosotros estamos buscando pues tener niños, jóvenes y adultos más saludables y mejor calidad de vida, pero ¿cómo lo hacemos si no es con la participación de todas y todos y con este brazo tan fuerte, sobre todo en Nuevo León, que tenemos
a grandes empresas y que estoy segura que ya están trabajando en ello, que en esta primera etapa fue como que un poco fuerte la definición, y yo les decía, me parece muy radical, incluso en lo personal, de que de pronto ya no puedes llevar a la escuela ni siquiera un sándwich, ¿verdad? Porque el jamón tiene mucho sodio. O sea, vamos a paulatinamente no satanizar, a privilegiar la actividad física. O sea, pues el niño no se va a llevar lentejas a la escuela, ¿verdad? Tenemos que, o sea, o a lo mejor sí, pero pues van a estar frías, entonces si las vendemos ahí, ¿qué podemos hacer para cambiar estos entornos y qué sí está disponible y qué no? Porque el proceso de crecimiento de una ciudad tiene sus beneficios, pero también tiene sus riesgos, como en este caso, pues la industria alimentaria, el transporte, la contaminación, son temas que vivimos todos los días y que son parte de una ciudad tan pujante como es el área metropolitana de Monterrey y bueno, pues nuestro estado en sí. Muchas gracias. Alma Rosa, de verdad, mil gracias, es un tema fascinante y sé que podríamos continuar sí, platicando, pero en el interés del tiempo y de la agenda planeada para el Congreso, de verdad, como lo dije al inicio, gracias por el espacio, gracias por el tiempo, por la oportunidad, pero sobre todo por compartir con nosotros este fascinante proyecto que estás liderando. Un aplauso para la doctora y gracias. Creo que hay una foto. Ah, muy bien. Entonces, déjame. El micrófono. Un pequeño token de la casa.